El 16 de agosto de 1519, Cortés abandonó la costa e inició su marcha al interior, rumbo al corazón del Imperio Mexica, con un ejército de 1,300 guerreros totonacas, 200 indios de carga, 6 cañones, 400 infantes españoles y 15 de caballería. Llegaron a Zautla, donde fueron atendidos por el cacique Olintetl. En esta población los españoles vieron por primera vez un zompantli, es decir, una estructura o muro hecho de centenares de cráneos humanos. Cortés le preguntó al cacique cuál era la mejor ruta para ir a ver a Moctezuma y este le respondió que por Cholula. Sin embargo, los totonacas dijeron que ir por Cholula sería peligroso porque habría guarniciones de mexicas y señalaron que la mejor opción era ir por Tlaxcala. En ese momento, Cortés tuvo conciencia de la rivalidad entre los mexicas y los tlaxcaltecas. A partir de 1455, el Imperio Mexica, formado por la triple alianza entre Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba, había iniciado las llamadas Guerras Floridas contra Huejotzingo, Cholula y Tlaxcala, con el fin de capturar prisioneros para sus sacrificios religiosos, y esto les había ganado el repudio del resto de las señorías indígenas. La Confederación o República de Tlaxcala estaba integrado por los señoríos de Tepetípac, Ocotelulco, Tizatlán y Quihuahuiztlán. Tlaxcala se había organizado como una confederación de ciudades-estados unidos en una república gobernada por un senado. México Tenochtitlán, por el contrario, se organizó como un imperio. Cortés y sus hombres llegaron a Iztacamacitlán y su cacique puso al servicio de Cortés a 300 guerreros. El primer día en tierras de Tlaxcala tuvieron que enfrentarse a contingentes indígenas hasta el anochecer, derrotándolos sin ninguna baja para los españoles, pero sí hubo algunos caballos muertos. Al día siguiente llegaron huestes de Tlaxcala con un estandarte del guerrero Xicoténcatl Axayacatzin, que también fueron derrotadas. Cortés hizo algunos prisioneros importantes, les transmitió que quería la amistad de su pueblo y los dejó en libertad. Este gesto no tuvo consecuencias porque 2 días después los atacaron tropas de Xicoténcatl y del Chimacatecutli, que terminó desertando. Este ataque tampoco provocó entre los españoles ninguna baja. Los tlaxcaltecas culparon a los otomís de la derrota y enviaron mensajeros con comida que en realidad eran espías. Cortés detuvo a 50 de estos y ordenó cortarles las manos a todos, y luego mandó una expedición de castigo que quemó algunos caseríos. Después se dirigió al poblado de Tzompancinco, donde los moradores huyeron y Cortés dio orden de no perseguirles ni hacerles daño. El 2 de septiembre de 1519, Xicoténcatl y Chichimacatecutli enfrentaron a Cortés sin lograr resultados favorables. Al día siguiente combatieron nuevamente sin que lograran la victoria a los esfuerzos de las armas tlaxcaltecas. Las deserciones de las divisiones de Ocotelulco y las de Tepetípac por las intrigas de Mexicatzin disminuyó las fuerzas de Xicoténcatl, quien, pensando que los hombres rubios ganaban con el apoyo del sol, intentó vencerlos en un combate nocturno que también le fue adverso. Ante el cansancio extremo al que se habían visto sometidas las tropas españolas y sus aliados empualtecas por los continuos embates de los de Tlaxcala, Xicoténcatl optó por un ataque más. Por el Senado tlaxcalteca, al evaluar la poca efectividad de los combates anteriores y sobre todo ante el inminente riesgo que corrían los poblados cercanos debido a las incursiones nocturnas de los españoles, optó por ofrecer la paz a Cortés y ordenó a Xicoténcatl Axayacatzin suspender las hostilidades. La paz se hizo en Tecohuatzinco el 17 de septiembre de 1519, concertada en términos de una alianza amistosa entre españoles y tlaxcaltecas. Una vez pactada la paz, Hernán Cortés arribó con su ejército a Tizatlán el 23 de septiembre de 1519. Xicoténcatl padre les concedió aposento a sus nuevos aliados en su palacio, en donde les ofreció diversos presentes. Durante su estancia se consolidó la alianza entre los tlaxcaltecas y los españoles y ofrecieron en matrimonio a Tecualhuetzin, hermana de Xicoténcatl. Primero fue ofrecida por su padre como esposa para Hernán Cortés, pero este la declinó por hallarse ya casado y la cedió a su lugarteniente Pedro de Alvarado. Tecuelhuetzin fue bautizada en la religión católica como Luisa y fue unida en matrimonio a Alvarado por el rito indígena, en un casamiento que incluyó a otras 4 princesas con sus respectivos capitanes españoles. A pesar del bautizo, al no haber sido la propia boda una ceremonia católica, Alvarado tuvo libertad legal para casarse en 1528 con Francisca de la Cueva, hermana de su siguiente y última esposa, Beatriz de la Cueva, por el rito cristiano. Sin embargo, el enlace seguiría siendo vinculante para Tlaxcala, donde se practicaba la poligamia, como en el resto de Mesoamérica, y el estatus nobiliario de Luisa le granjeó el correspondiente tratamiento en la Nueva España durante el resto de su vida. Dotada de una escolta tlaxcalteca que incluía algunos de sus propios hermanos, Tecuelhuetzin acompañó a los españoles a Tenochtitlán, de donde escapó con ellos en la llamada Noche Triste.
Con Alvarado tuvo un hijo llamado Pedro y una hija llamada Leonor. Se piensa que pudo haber un tercer hijo llamado Diego o Francisco, pero esto no se ha comprobado. En todo caso, sería la única de las esposas de Alvarado en darle descendencia. Acompañó a Alvarado a la conquista de Guatemala, donde murió en 1537 de una neumonía grave. El obispo de Guatemala celebró su funeral y está enterrada en los bajos de la catedral de la ciudad de Antigua Guatemala. Xicoténcatl más tarde comandó las fuerzas tlaxcaltecas que acompañaron a los españoles a conquistar Tenochtitlán. Las relaciones entre Cortés y Xicoténcatl Axayacatzi nunca fueron fáciles. Xicoténcatl, perteneciente a la facción tlaxcalteca de Tizatlán, tenía fricción no solo con Mexicatzin, sino también con su propio padre y su general Chichimacatecutli, todos ellos de ideas afines a los invasores europeos. Esta situación sería factor en su posterior deserción de las tropas aliadas españolas. Estando aún reunido Cortés y los gobernantes de Tlaxcala, llegaron mensajeros de Moctezuma con grandes regalos de oro y mantas ornamentadas con finos plumajes para convencer a los españoles de desplazarse a Cholula, ciudad tributaria de los mexicas, donde podrían ser hospedados bajo la protección del mismísimo Moctezuma. La intención velada de Moctezuma era evitar a toda costa la posible alianza de españoles y tlaxcaltecas, pero ya era demasiado tarde. Cortés ya había firmado un pacto con Xicoténcatl el Viejo, Mexicatzin, Citalpopocatzin, Hueyolotzin y algunos otros que incluso habían sido bautizados a la fe cristiana y habían regalado mujeres a los españoles como símbolo de amistad. La ciudad de Cholula era un centro comercial importante que tenía múltiples recintos religiosos dedicados al dios Quetzalcóatl, deidad de gran importancia en el mundo mesoamericano. Es importante mencionar que los tlaxcaltecas y los cholultecas eran enemigos y que habían tenido conflictos anteriores disputando algunos señoríos, razón por la cual los cholultecas fueron reacios a permitirle la entrada de los tlaxcaltecas a su ciudad. Pedro de Alvarado y Bernardino Vázquez de Tapia habían sido designados en una misión de avanzada hacia Tenochtitlán para reconocer el terreno e investigar la mejor ruta a la ciudad. Ambos se reunieron con Cortés en Cholula, quien finalmente había avanzado con su tropa, aliados de Tlaxcala y aliados totonacas. Una pequeña comitiva cholulteca salió a recibir a las fuerzas de Cortés, encabezada por los dos principales gobernantes. Después de presentar los acostumbrados regalos, se excusaron con Cortés por no haber asistido a Tlaxcala, debido a la rivalidad existente con dicho pueblo. Por la misma razón, dieron la bienvenida a los españoles y totonacas, pero pidieron que los tlaxcaltecas no entraran a su ciudad. Cortés actuó de forma política y, comprendiendo la petición de los cholultecas, ordenó a los de Tlaxcala acampar fuera de la ciudad. Solamente los españoles, totonacas y unos pocos tamemes tlaxcaltecas entraron a Cholula ante la mirada de expectación de sus habitantes. Cortés describió el sitio como una bellísima gran ciudad similar a Venecia, con más de 20,000 casas y 365 templos en su segunda carta de relación dirigida a Carlos I de España. De aquí surgió la leyenda que se relata hoy respecto a 365 iglesias en la ciudad. De acuerdo a la crónica de Díaz del Castillo, Moctezuma había enviado un escuadrón de 20,000 guerreros mexicas a las proximidades de la ciudad para realizar una emboscada. La ciudad de Cholula era devota del dios Quetzalcóatl y se suponía que los cholultecas tomarían por sorpresa a una veintena de españoles para sacrificarlos en el teocalli o templo, de acuerdo a los rituales de guerra. Estos planes fueron revelados indiscretamente por una mujer anciana a Malinche, y Malinche informó inmediatamente a Cortés la situación. Durante 2 días los cholultecas se mostraron hospitalarios con los españoles, a quien, además de darles hospedaje, les dieron alimentación. Pero al tercer día los jefes cholultecas parecían rehuir el contacto con los europeos. Por otra parte, los totonacas avisaron a Cortés que habían detectado hoyos disimulados en las calles de la ciudad que pretendían servir de trampas a los caballos y que se habían percatado del sacrificio de algunos niños a los dioses de la guerra, lo cual era un ritual acostumbrado que siempre precedía el inicio de acciones bélicas. Cortés alertó a sus hombres y pidió el apoyo de 3,000 tlaxcaltecas. Por la noche consideró 3 opciones: escapar a Huejotzingo, volver a Tlaxcala o iniciar una acción de ataque para tomar de sorpresa a los cholultecas. Decidió por esta última. A la mañana siguiente Cortés le dijo a los gobernantes y sacerdotes cholultecas que estaba enterado del complot y los puso bajo arresto. Después se disparó un tiro de escopeta al aire, lo cual fue la señal para el inicio de las hostilidades. Los españoles, con arcabuces, ballestas y sus espadas, tomaron desprevenidos a los cholultecas. Los 3,000 tlaxcaltecas y los totonacas arremetieron con furia, matando a sus anfitriones por miles. Durante la matanza tuvieron lugar acciones de saqueo, violaciones y captura de esclavos. El plan resultó en la muerte de entre 3,000 y 6,000 cholultecas, un gran porcentaje de ellos civiles desarmados.
De acuerdo a Bernal Díaz del Castillo, los cholultecas hablaban de ríos de sangre que corrían por la ciudad sagrada luego de la matanza. Adicionalmente es importante señalar que el cronista nunca hace mención a ningún enfrentamiento con los cholultecas o reporta número alguno de muertos entre las tropas españolas y tlaxcaltecas. La violencia en la ciudad se prolongó por 4 días, y Cortés obtuvo una confesión de la supuesta traición de los cholultecas por medio de la tortura de los sobrevivientes, pero dichos testimonios no pueden ser considerados como prueba verídica de la existencia de alguna emboscada. Al finalizar la matanza, Cortés obligó a los líderes cholultecas sobrevivientes a pedirle perdón por la emboscada nunca realizada y forzó a la población que había escapado de la ciudad a volver a ella para repoblarla de mujeres y niños muy seguros, como si cosa alguna de lo pasado no hubiera acaecido. Cortés pudo actuar de forma contundente gracias a sus aliados tlaxcaltecas y totonacas, los cuales suponían el grueso de las tropas, ya que apenas contaba con unos cuantos soldados españoles. Cortés justificó la acción ante los embajadores de Moctezuma debido al cambio de bando de los cholultecas, a quienes acusó de traidores, contra los que tuvo que tomar represalias al descubrir la emboscada pretendida. Desde Tenochtitlán, Moctezuma siguió enviando mensajeros con valiosos regalos de oro con la intención de disuadir el avance de los españoles, lo cual solo fue un aliciente para despertar la ambición en ellos. Después de 14 días en Cholula, el contingente español continuó su marcha hacia México-Tenochtitlán. Años más tarde, esta acción militar fue severamente criticada como innecesaria e injustificada por parte de Fray Bartolomé de las Casas y Fray Toribio de Benavente. En sus cartas de relación, Cortés habla de 3,000 muertos. Francisco López de Gomara, eclesiástico, humanista e historiador español que se destacó como cronista de la conquista de México y la fundación de la Nueva España, afirma que fueron 6,000 asesinados. Bernal Díaz del Castillo, el soldado de Cortés que participó directamente en la campaña, dice en su obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva España que lo que escribió Fray Tolomé de las Casas es falso y que ellos solo se defendieron. Sin embargo, los relatos recabados por Bernardino de Sahagún dicen que solo se dio muerte a civiles cholultecas desarmados. Esto fue Los Hechos de la Historia. Yo soy Manuel Palomino.